con libros, todo eso, y luego desapareces, tiene mucho que ver con la cuestión de la vida y que de repente a lo mejor pierdes un enfoque o te distraen cosas o vas muy rápido y las cosas están pasando a 1000 por hora. Entonces, ahora viéndolo retroactivamente, te das cuenta que muchas cosas que debiste haber valorado no las valoraste. Y eso te los platico ahorita porque ya estoy en esa edad, ¿no? No pierdan ese compás que tienen, no lo pierdan, porque lo pierdes y luego regresas y te vuelves a orientar y vuelves a seguir, ¿no? Es parte del proceso de la caminada. Pero sí es muy importante que, que le den su tiempo al tiempo, que mi trabajo ha sido un trabajo que he disfrutado muchísimo, pero al final de cuentas el trabajo se volvió en algo muy importante de mi vida, cuando mi vida quizás debió haber sido más importante y quizás esa vida hubiera enriquecido más la obra. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con arquitectura y nos estamos metiendo un poco ahí a un rollo de vida. Pero cuando me contactó Slim me dice, bueno, escoge un edificio para platicar un poco de el proceso de cómo desarrollaste este edificio. Yo entendí que iba un poco orientado a la poesía. Para mí, para nuestra oficina, la poesía es indispensable en un proyecto a lo igual. Yo me estoy moviendo como loco y te estoy haciendo la vida imposible, ¿no? Al igual de lo que es todo. Si pensamos en AutoCAD, cuando tienes las capas de AutoCAD, tienes la capa 0 y le pones pisos, le pones muros, le pones puertas, le pones muebles, le pones una serie de cosas al dibujo que puedes prender y apagar. La arquitectura para nosotros es igual, se convierte en una serie de capas. Entonces, no puedes tener un edificio que sea exitoso, arquitectónicamente hablando, cuando solamente te preocupaste por una cosa, ¿no? Si te preocupas por 2, empieza a mejorar. Si te preocupas por 3, empieza a mejorar. Y si te preocupas por 80, el edificio tiene más relación tiene más raíces. Tiene una relación mucho más extendida con toda la sociedad, ¿no? Lo disfrutan los poetas, lo disfrutan la gente que le gusta la aviación, lo disfruta la gente que está muy clavada en economía, ¿no? La economía es una parte indispensable en arquitectura. Al final de cuentas, el edificio se tuvo que hacer con dinero y es parte de cómo nosotros tenemos que manipular esa cuestión. Entonces, esta serie de capas es lo que enriquece la arquitectura. Esta imagen es una imagen de una conferencia que traía, que era una conferencia mucho más completa, que eran de varios proyectos. Y habla un poco de una actitud, que es una actitud que tenemos en la oficina, y esta actitud se va y se proyecta directamente en nuestros proyectos, ¿no? Como ven, la imagen se nos hizo muy romántica en el sentido de la apreciación de la tecnología. O sea, cómo esta persona, con los bienes, con lo que tiene en el entorno, tiene la disponibilidad y el valor de utilizar esta tecnología existente para generar un evento. Y tiene de una u otra forma una visión muy clara de a dónde quiere llegar. O sea, él está seguro que va a empezar a volar y tiene la vista hasta arriba y él va a volar, ¿no? La tecnología tiene un entendimiento de tecnología, que es parte de nuestro proceso, y, y las agallas para echarlo a hacer, para hacerlo, ¿no? Entonces, esto no está, a ver, ahí está. ¿Okay? Si vemos este diagrama habla un poco del proceso. Ustedes como alumnos quieren la respuesta de cómo resolver un proyecto arquitectónico. Esa receta, ¿ok? Esa receta es diferente en cada una de sus mentes. Cada uno de ustedes va a atacar el proyecto como ustedes consideran que es la forma correcta de atacar el proyecto, ¿ok? Procesos, hay miles, pero el proceso
al igual que la vida se va cortando. ¿Por qué digo esto? Y no es en forma negativa. Digo porque mientras más procesos arquitectónicos has hecho, mientras más edificios has hecho, menos pierdes el tiempo en cosas que sabes que no te van a llegar a punto A. Por ejemplo, nosotros somos muy maquetistas en la oficina. Todo lo resolvemos con maquetas. Sí hacemos unos renders preciosos, estamos involucrados en inteligencia artificial, lo que digan y manden, pero al final de cuentas, el espacio lo valoramos mediante maquetas. No son maquetas bonitas. No es lo que pasa en la escuela que hacen la maqueta para la presentación del proyecto. Las de nosotros son Frankenstein, son reciclajes de maquetas viejas, son reciclajes de ideas viejas. Ya una vez que vas agarrando vuelo, la vas depurando. Con la experiencia muchas veces empiezas una maqueta y te das cuenta a la mitad que esa no te va a servir. La dejas y a lo mejor empiezas con otra. O estabas generando una serie de dibujos que no te llevan a nada. En su etapa, todo te va a llevar a algún lugar. No tengan miedo de seguir atacando un camino. Lo peor que puede pasar es que empieces otro camino, pero en teoría no vuelves a empezar. Si esto es A y empiezas por este camino, esto es A y esto es B. Tienes que llegar acá y empiezas a buscarle por acá y te das cuenta que esto no funcionó, no quiere decir que te regresas y vuelves a empezar. Porque en el punto donde estás ya te diste cuenta de qué funciona y qué no funciona en tu proyecto. Entonces es importantísimo que durante sus años formativos se aboquen a llenar esto de experiencia. Y la experiencia que cabe aquí, sabemos que no hay computadora que tenga esa capacidad y sabemos también que le tienes que echar agua igual que la inteligencia artificial para que funcione. Pero esto son películas, son charlas con amigos que no tienen nada que ver con arquitectura, son charlas con amigos que tienen que ver con arquitectura, son problemas, son gustos, son hobbies, son actividades, es el día a día, ¿no? Ahorita estoy dando clase en el Colón en Veracruz en quinto semestre y ya sabes, ahorita está en el museo, pero el primer proyecto es una casa. Tiene sentido quizás que el primer proyecto sea una casa que hacen como estudiantes, porque todos viven en una, ¿no? Entonces, pues ya sabes que te levantas y ¿qué haces? ¿Y qué sigue? ¿Qué debe estar cerca de la cama? ¿No? Ya ustedes escogen si ponen el baño o el refrigerador, pero tiene que ver cómo ustedes viven. Entonces, ¿qué les estamos pidiendo? Les estamos pidiendo que empiecen a utilizar este tintero, ¿no? Que este tintero es lo que se va a proyectar en papel o en un laptop o en un tablet o en una barra de yeso, ¿no? Pero de aquí tiene que pasar por acá y con las manos tiene que crear algo. ¿Okay? Este es un bosquejo de John Hudson. Si no conocen a John Hudson, investiguenlo, es un arquitecto californiano. Bueno, él hizo su edificio más emblemático, es la Ópera de Sydney. Entonces, este proceso, como les decía, a lo largo, ustedes nos ven a nosotros y hablan con Selim y están atorados con su proyecto y no salen, no salen, no salen. Él llega, les da un empujoncito y ustedes piensan que tanto Selim como yo, como todos somos unos genios. No, lo que pasa es que ya pasamos por ahí, ya tuvimos esa interacción. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a traducir lo que está aquí en un edificio? ¿Ok? Bueno, el edificio que les voy a hablar se llama Amura. Amura es una torre de 38 niveles en Veracruz. Es la torre más alta de la costa mexicana y es la torre más alta del sureste. Está aquí. Nosotros, como Open ha sido una colaboración con diferentes socios. El arquitecto Manuel Herrera fue socio de Open durante mucho tiempo.
Ahora estoy yo con Carlos Ramos, también llevamos mucho tiempo, hubo un tiempo donde estaba Manolo Herrera y Carlos Ramos. Bueno, en ese tiempo construimos en esta zona una, dos, tres, cuatro, cinco torres residenciales. Fueron evolucionando de residenciales y luego residenciales de usos múltiples. Y fueron creciendo incrementalmente de nivel, curiosamente creciendo de acuerdo a la sección áurea. Nosotros en la oficina, la sección áurea es bien importante para todo lo que tiene que ver con proporción, pero también si ves los niveles de nuestros edificios, ¿no? El primero es de 5, luego subes a 7, o sea, se van multiplicando y van teniendo ese crecimiento que nos ha funcionado, ¿no? De repente construimos Amura de 38 niveles y el siguiente que construimos fue de 24 niveles. A lo mejor por ese cambio no le gustó al presidente. Pero esto lo saco porque llevamos años trabajando en esta zona. Entre 3 edificios que hay aquí, fueron 7 años de trabajo en esa zona. En una zona que llegas y la diferencia entre esos 3 proyectos estaban cada uno a 20 metros de separación. Y eran terrenos de 20 metros por a lo mejor 70 o 60 de fondo. Básicamente eran los 3 terrenos iguales. Que te parabas y veías lo mismo, veías para atrás y veías lo mismo. Entonces, la complejidad de generar un edificio diferente en el mismo contexto se convierte en algo muy complejo. Pero eso te hace estar observando y observando y observando y viendo el lugar. Obviamente, desde que estábamos aquí, veíamos que todos los barcos, este es el canal de entrada hacia el puerto de Veracruz. Los barcos llegan por aquí y se meten al puerto viejo. El puerto nuevo ya llegan por acá arriba y se meten al puerto nuevo. Pero ahorita los 2 puertos funcionan. Los barcos, cuando el puerto está cerrado, se estacionan acá. Entonces, toda la vida nos han atendido los barcos en la oficina. Mi primera oficina estuvo enfrente al puerto. Todos los días veíamos un barco diferente. Entonces, el lenguaje de los barcos es algo que lo tenemos aquí desde hace mucho tiempo, ¿no? Podemos, si me dices, dibújame un barco, te dibujo un barco. Y cuando lo ves, no le faltó detalle. No porque dibuje bien, sino porque los he estudiado continuamente. Entonces, cuando llegamos al terreno de Amura, que es este terreno de acá, es un terreno que fue un terreno restante. ¿Okay? Los dueños del terreno fueron socios del fraccionamiento de Costa de Oro hace mucho tiempo, pero les pagaron con terrenos. Y los socios mayoritarios le pagaron con un terreno, pues que no era el mejor terreno. ¿Por qué no era el mejor terreno? Un terreno de 17 metros de frente por 210 de fondo. ¿Ok? Entonces, era un muy buen terreno para que ella le revendiera el terreno a los otros, porque hacer un edificio ahí. Pero tampoco ellos pensaron que ahí se iba a hacer un edificio, y mucho menos de esta envergadura, porque Costa de Oro se hizo hace 40 años. No había edificios altos en Veracruz, esto no era un fenómeno. Entonces, llevamos mucho tiempo acá viendo estos barcos. Entonces, cuando empezamos a atacar el proyecto, ¿no? Me gustaría venirme acá. Tenemos, ok, el terreno. Sí son 19 de frente, pero son 17 acá. Se va. Entonces eso ya te empieza a complicar cuántos coches puedes meter, cómo van a circular los coches, cómo va a circular la gente, cómo vas a tener todo el programa. Entonces, con pláticas, todas estas ya generadas de muchas pláticas, sale la idea de que, oye, esto lo que está pasando, perdón, es que este terreno tiene las mismas proporciones que un barco. ¿Ok? Y estos amigos que hacen los barcos llevan años y años y años solucionando una cuestión problemática
de que tienes que llenarlo de mercancía, pero ¿qué pasa si se te empieza a hundir el barco? ¿No? Si fácil entra agua acá, se te hunde o se te echa a perder toda la mercancía o puedes contener el daño, ¿no? Entonces, estos amigos empiezan a resolver de una forma con mucha ingeniería cómo resolver el problema del barco, cómo circulas de un lado a otro, ¿no? Cómo vienes de aquí a acá, cómo circulas por adentro, cómo se ventila. Todo esto, estos amigos ya lo tienen bien resuelto. ¿Okay? Entonces, ya estamos en el lenguaje del barco y te empiezas a meter en el lenguaje del barco y sale una palabra, ¿no? Amura. En náutica, la amura es la parte de los costados de la embarcación donde ésta empieza a estrecharse para formar su proa. Es la proa o la popa. Entonces, la amura es esta y es esta. Si se dan cuenta, como esta es la parte más fuerte, aquí es donde tiene mayor fuerza el barco. Entonces nos empieza a dar claves. Ok, tenemos un terrenote que va a funcionar como un barco, puede funcionar como un barco. ¿Cómo empiezan a funcionar los barcos? Lo empiezas a estudiar. Y empieza a salir que, bueno, pues puedes tener una torre acá enfrente, ¿no? Pero empezamos a ver este lenguaje. Esta pieza se abre, ¿no? ¿Por qué? Porque se abre esto y aquí lo cargas, luego lo cierras. Ah, es una forma de accesar. Puedes accesar por arriba. Puedes empezar a tener toda esa serie de comunicación. Entonces, en estos diagramas empezamos a tener, bueno, el programa, que es una parte de las capas, tienes que tener un buen programa para tener, al final de cuentas, un edificio que funcione. Nos pedía dos cosas. Nos pedía unos departamentos muy grandes, de 250 metros, que pudieran ser de 500 metros, ¿okay? En obra gris, nosotros teníamos que encargarnos del envolvente. Se vendían las plantas libres para que las personas que lo compran puedan poner el baño donde quieran, la recámara donde quieran, la cocina donde quieran. Ojo, suena bien. Eso te lleva a una serie de problemas, porque hay drenajes, hay cosas que tienes que resolver. ¿Cómo decidimos resolverlo? Decidimos resolverlo de una forma que tú compras el DS y tienes un tiempo determinado para hacer tu proyecto de instalaciones y decirnos dónde te vamos a conectar. Pero el edificio tiene que tener una inteligencia para poder colectar desde todos los puntos de esa planta los drenajes y mandar el agua y mandar el equipo contra incendios y mandar la información y mandar todo esto, ¿no? Las circulaciones, cómo entras, cómo sales. Entonces, eso te lo empieza a complicar, pero hasta ahorita sigue siendo un barco. Y sigue siendo un barco que no es el de la foto donde tienes dos cuerpos, tienes tu puente y tienes tu grúa frontal, ¿no? O tienes otro elemento que tiene que utilizar el refuerzo de la mura para que estructuralmente esté en su punto más claro. Y ya te metiste al lenguaje poético de la embarcación, ya empiezas a hablar de cubiertas. Lo que estamos viendo aquí es la cubierta del barco. Los barcos tienen varias cubiertas. Esta es la cubierta principal, pero tienen cubiertas adentro que genera y mantiene la circulación a lo largo de toda la embarcación. Si esto fuera un crucero, bueno, pues eso sería la cubierta donde está la alberca. Entonces, empieza a introducirse el lenguaje de la cubierta. ¿Ok? Necesitamos cubiertas. Perfecto. Tengo una alberca y tiene que tener sol y tiene que tener palmeras y tiene que tener aire libre. Entonces, esa es mi cubierta principal. Esa es la cubierta donde va a haber la circulación común. Tienes que tener cubiertas. Si conocen Veracruz, además de que hace mucho calor, los nortes duelen. Y obviamente no puedes estar en la cubierta cuando hay norte. Entonces tienes que tener otras cubiertas secundarias que te mantengan la comunicación entre una parte del edificio y el otro. Me comí la segunda parte del programa. La segunda parte del programa eran departamentos, que eran en este caso 8 departamentos de 110, 120 metros cuadrados, terminados al 100%, que estaban atacando ya cuando empezamos a decidir dónde deberían de ir,
porque hubo una etapa donde eran un edificio y estaban combinados los departamentos. Pero bueno, cuando empiezas a entender el sitio, aquí tenemos lo que es el bulevar y aquí el Golfo. Esto, la escala es palpable, porque por aquí pasan coches, paso yo en patineta, gente corriendo, tiene un contacto muy íntimo con el edificio. Acá, en la parte de acá, el edificio, el contacto es con el Golfo de México. Entonces, la escala ahí es otra. El edificio lo pueden ver de un barco, lo pueden ver de Cuba si quieren, ¿no? Entonces, nos empieza a dar claves de la escala. Entonces, bueno, esto puede ser muy alto, para allá mandamos los edificios, los departamentos grandes, y este es más bajo, para allá vamos a mandar los departamentos pequeños. Entonces, la misma idea del barco, el mismo lenguaje marino nos empieza a llevar. Ahora, esto va pegado a muchas maquetas, ¿no? Estas son bien sencillas, porque en una noche agarras, o las hacemos con barro, que perdón, no traje fotos de eso, o las hacemos con la impresora láser, perdón, con la impresora 3D. Entonces, pues tienes varias opciones, la torre acá, más chica, más baja, más larga, más larga, más baja, ¿no? Empiezas a ya tener un lenguaje, pero ¿qué te está evaluando si vas bien? La idea de que tiene que apegarse a esta poesía náutica, ¿ok? Es lo que le dice, pues ¿sabes qué? No se pega a la poesía náutica y funciona mejor, entonces invéntate otro rollo para la próxima conferencia, ¿no? Y pues empiezas a desarrollar, y es lo que les decía, donde vas en camino del punto B, pero te detienes, te das cuenta que no, ya aprendiste muchas cosas. Si, por ejemplo, si no nos hubiera trabajado la analogía náutica, lo más seguro es que el edificio corto se hubiera quedado acá, el edificio alto se hubiera quedado acá, porque ya comprobó que tiene una lógica. Y lo van a ver esto en las imágenes. ¿Qué aparece después? No solo eso, también los barcos tienen estas cámaras de flotación. Para que no te pase lo que le pasó al Titanic, bueno, el Titanic tenía cámaras de flotación. Lo que pasa es que no se la esperaban, entró agua, no cerraron las compuertas, se hundió el Titanic. Ahora las compuertas son mecánicas, se cierran, el botoncito, sienten que hay agua, se cierra, ¿no? O vienen cerradas desde el principio. Pero entonces empezamos a entender que podíamos tener diferentes actividades, porque en el barco aquí hay maíz, aquí hay cemento, aquí hay 100,000 de estas chinas, aquí hay ropa, entonces todo viene en contenedores, todo está separado, todo permite que si se te inunda esta, no se te inunde esta, eso está controlado, tienes forma de llegar a todas sin tener que pasar por la cubierta, y empiezas a diferenciar funciones. Eso se nos hizo muy interesante. ¿Por qué? Porque en este edificio eran, al final acabaron siendo como 78 unidades. Bueno, si lo multiplicas por 4 ya tienes un grupo interesante de gente viviendo acá. En el desarrollo, y los desarrolladores también querían que la gente pudiera vivir junta pero no revuelta. Entonces empiezas a entender esto y puedes decir, puedo tener actividades. En este momento sigue siendo abstracto. Aquí está el salón de usos múltiples, aquí está la cocina, aquí está la alberca, aquí está el business center, aquí está la biblioteca, ¿no? Por zonas separadas. Entonces, todo eso en el lenguaje sigue funcionando y cada vez se va enriqueciendo más. ¿Ok? Empezamos a tomar atajos. Del tintero empiezan a salir atajos, pero se van dando de esa forma. Ok, ya está a ver, déjame ver si... Ok, a ver, déjame, le doy a la siguiente, a ver. Okay. Bueno, ok, ya jala.
Entonces, nos vamos de estos diagramas iniciales que se empiezan a complicar, ¿no? Aquí, por ejemplo, llevamos que el cuerpo alto se parte en dos, porque uno iba a tener siempre la vista a la playa, pero debía tener vista a la ciudad, y vista a la ciudad. El departamento de atrás tenía que tener vista a la ciudad, que también ve a la playa, porque aquí hay una bahía, vista hacia el otro lado y vista hacia la ciudad. Entonces, por eso se empiezan a separar estos dos módulos. Y estos dos módulos ya salieron, teníamos maquetas de plastilina y varias cosas que, ¡pum!, ¿qué pasa? Y así, ya los dos ven. Ya puedes tener acá, los dos, una vista directa al mar, porque alguien te puede construir otro monstruo aquí y otro monstruo acá. Entonces sí vas a tener uno que ve al mar y uno que ve a la ciudad. Entonces, de esta forma empiezas a prevenir que eso te empiece a pasar. Y lo mismo empezamos a hacer con los departamentos pequeños. Bueno, tienes uno que ve acá, dos que ven a la ciudad, dos que ven a la playa, y aquí empezamos ya a jugar un poco más con empezar a circular y a unificar los dos cuerpos. Ya esa idea se empieza a hacer presente. Entonces, seguimos formalmente, tenemos los dos cuerpos y tenemos eventos que están fraccionados a todo lo largo del sitio. Lo empezamos a ver en corte y es el mismo rollo. Estos ven para acá y para allá, este ve para acá, este ve para acá, los dos ven para allá, y en el cuerpo del edificio tenemos diferentes funciones. Eso es aquí, luego hay que estar seguros de que este rollo funciona, ¿no? Entonces nos metemos a estudiar un poco técnicamente, o nos metimos en este caso un poco técnicamente a cómo ya a nivel de ingeniería, de verdad, los radios, todo este asunto, esta cosa funcionaba. ¿Ok? Entonces ya lo empiezas a entender, te sigue favoreciendo el lenguaje náutico. Seguimos adelante. Ok. Sí. Ok. Ok. Por ejemplo, empezamos a hablar de cosas que empiezas a ver. Esta fue una de las maquetitas que hicimos en 3D. La dejamos imprimiendo una noche y cuando llegas no todo es belleza, ¿no? No salió bien, salió toda rota y todo este rollo, pero de repente la agarras, la estás viendo y, caray, en la película del Titanic había una imagen que era una imagen similar a esta, ¿no? Y de repente el edificio ya empieza a tener esta calidad de embarcación, que la vimos porque ya lo andábamos buscando, ¿ok? Pero empezamos a tener ya una información que nos dice, vas bien, esta cuestión, este lenguaje náutico te está funcionando, las cosas se están dando. ¿Ok? Estas ya son las plantas como quedó terminado el edificio. Esta es una planta subterránea. ¿Ok? En corte tenemos la calle, el bulevar, y el bulevar estaba donde estábamos nosotros, prácticamente como 6 metros arriba del nivel del mar. Entonces podíamos enterrarnos abajo de la calle, pero seguíamos como 3 metros arriba del nivel del mar, lo que nos garantizaba que este estacionamiento no se iba a inundar. Claro, ya pensábamos esto como en la parte inferior del barco. O sea, esto es una caja de concreto completa, colada de un solo golpe, para que no tenga filtraciones, si sube el nivel del mar, que se ría, ¿no? Entonces, este es un bloque. Luego, que es como la línea de flotación para nosotros. Luego, entras, estos son locales comerciales, entras, tienes el lobby, el vestíbulo. Si ven, ya este local comercial es una cámara de flotación. El lobby es otra cámara de flotación. Aquí está el motor lobby, es otra cámara de flotación. De ahí entramos al estacionamiento. Se acaba la poesía porque es el estacionamiento, pero es un gran bloque, ¿no? Y este bloque, pues sí, es 100% funcional, llegan los coches, estacionan, pero tienes la sala de los choferes.
¿no? Que tiene su área, que sería el equivalente a otra cámara de flotación. Nos vamos a la planta del mezanín. Tenemos locales comerciales que se conectan con estos dos de acá. O sea, este es para acá y este es para acá. Y como son metros cuadrados, puedes repartirlo como quieras. Una triple altura de lobby, que es otra gran cámara de flotación. El motor lobby, otra gran cámara de flotación. Y nivel de estacionamiento, ¿no? Y el nivel de estacionamiento, pues tenemos infraestructuras, que todo eso sigue con este rollo náutico que nos funcionó. El siguiente nivel, llegas a otro local comercial. Luego hay un puente, que este puente es parte de lo que empieza a vincular todas las cámaras de flotación, va circulando a través de este puente. Entonces, llegas por este puente, arriba del lobby, aquí está el elevador que te sube y te lleva a este negocio, o a el puente que te lleva como vestíbulo de los edificios del cuerpo bajo. Y de ahí empezamos a recorrer de forma lateral, como se recorren los barcos, y pasando lateralmente a todas las cámaras de flotación. ¿No? En este caso es una biblioteca, business center y la oficina de los administradores. Acá son una doble altura del área de estacionamiento, bodegas, el spa, baños, ludoteca, salón de fiestas, servicios, y separamos, si se acuerdan, si lo ven en la foto original, aquí, este corredor está separado. Por aquí entra luz, por los dos lados del barco entra luz a las cámaras, ¿no? Entonces, ya viendo eso, y no quiero que vayan a pensar que somos unos copiones, ¿no? Pero, empezamos a separar, y si ven, este pasillo tiene un gran corredor ajardinado, que también lo tenemos aquí en las áreas públicas. La bodega no hacía falta, pero en esta área pública sí, en esta área pública sí. Entonces, cuando va recorriendo, está entrando iluminación natural por aquí y por acá, y también ventilación cruzada. Entonces, el esquemita nos sigue funcionando. De ahí llegamos, entonces ya vimos cómo la cubierta nos va jalando. Esta es una cubierta de estacionamientos, esta también es de estacionamiento, también de estacionamiento, y la cubierta principal, donde tienes dos salidas. Puedes salir por el cuerpo bajo o puedes salir por los elevadores de los departamentos, ¿no? O por el elevador de servicio. Tú al salir empiezas a tener una serie de espacios que, como lo ven, esta nosotros llevamos la terraza del maratón, ¿no? Cuando hay un maratón, una carrera de bicicletas o un desfile, sales de este lado y aquí lo ves por el bulevar. Tienes esta cámara de flotación, que es, llegas de los elevadores a una fuente interior, que al rato vamos a hablar de lo que hace esta fuente interior. El agua le pega, se mete al espacio, le da movimiento, oyes el ruido de la fuente, ¿no? El barco se sigue hundiendo, ¿no? Pero ahí va una terraza donde tienes un comedor, una sala separados físicamente, espacialmente, por estas columnas. Entonces aquí tienes un comedor, aquí tienes una sala con diferente espacio. El hoyo del motor lobby, ¿no? Que ya luego lo bautizamos la estrella de la muerte. De ahí sigue circulando por este lado o por este lado, y se empiezan a ver con esta red de palmeras, empezamos a generar espacios también en la alberca. Entonces puede haber, aquí dejamos el chapoteadero, aquí van a estar los papás jóvenes con sus chavitos. Pero acá puede haber una familia y la vegetación te empieza a separar este espacio de este, de este, de este, de este. Entonces ya nada más con palmeras empiezas a subdividir y a empezar a crear una especie de área privada para que otra vez todos estén juntos pero no revueltos. De ahí es el otro elevador, que estos dos elevadores suben directamente a los departamentos grandes. Si uniste el departamento, llegas por 3 elevadores. Si son 2 departamentos separados, llegas, pues los vemos acá,
este es un departamento, este es el otro, llegas directo al departamento o hay un elevador de servicio que te llega a los dos. Si juntaste los dos departamentos, tienes 3 elevadores en la misma planta. Pero, ¿qué te permite este juego? Que bueno, llegas, tienes la fuente alrededor, sales a una cámara de flotación, te vienes acá, aquí hay un comedor, te vienes acá, acá hay una sala, te vienes acá, acá hay un comedor, acá hay una terraza, bajas, está la terraza del salón de fiestas en diferente nivel, y ya luego subes y bueno, pues tienes el desplante de los dos cuerpos. Una vez que lo estamos generando nos damos cuenta que es bien importante para nosotros, por ejemplo, cuando hubo un choque en la calle y vienes caminando y te encuentras el pedacito de la puerta, por ejemplo, del bolcho, te encuentras la manejilla de la ventana del bolcho, lo recoges y te imaginas todo el bolcho. Sabes de dónde salió. ¿Sí? Entonces es bien importante que el proyecto tenga esa coherencia. Esta poesía nos ayuda a que tenga la coherencia, pero al final de cuentas queríamos que los dos edificios se sintieran como un solo proyecto y que la distancia que hay entre, aquí termina el edificio y acá, que esta distancia, que son albercas, que son áreas comunes, se sintiese parte de un mismo proyecto. Entonces, con este rollo que traíamos de esta circulación, dijimos, bueno, vamos a partir el edificio en 2 bloques. Y ya luego verán en qué se convierte este gajo en el edificio. Obviamente, la planta es buenísima, pero piensen en corte. El espacio se vive en corte. En planta se organiza, en corte se vive. Si vemos este espacio de acá, al ver esa puerta sabemos que aquí sales y hay un pasillo o hay algo más. Entendemos la diferencia de la altura, ¿no? Si aquí hubiese una mampara, sabríamos que el espacio fluye o por arriba de la mampara o por los lados. Eso te lo da el corte. Entonces, y como estábamos hablando de cámaras de flotación, pues teníamos que poner la palomita a que nos estaba funcionando. Entonces, obviamente el ayuntamiento quería 2 cortes. El ayuntamiento quería ver por dónde baja cuando le jalas y cómo se conecta a la calle, ¿no? Pero a los arquitectos sí nos importa eso, es bien importante que se vaya, ¿no? Pero es más importante que espacialmente esto jale. Entonces, pues hicimos la cantidad de cortes que teníamos que hacer para entender el edificio a todo lo largo de sus 270 metros. Entonces, bueno, este es el primer corte que aquí estamos viendo, es lo que les decía, esta cámara de flotación, que es el nivel subterráneo, el primer nivel que tenía que ser más alto, porque si a alguien le pasa algo allá adentro, tiene que entrar una ambulancia. Si se quema un departamento, tienen que entrar los bomberos. Si llega a Amazon, tiene que entrar el nuevo camionzote eléctrico de Amazon, ¿no? Entonces, bueno, esta planta es más alta, empieza a tener relación con esta de acá, empieza a haber una espacialidad que te empieza a generar esto como un espacio y esto como un espacio. Esto es una cámara. Aquí hay otra, aquí hay una cubierta, acá hay otra cubierta que te empieza a cerrar estos espacios, ¿no? Y como vamos viendo a lo largo, empieza a cambiar. Aquí llegamos al espacio del lobby, ¿no? Bueno, aquí está el motor lobby. Este es el motor lobby, que es un espacio de 3 niveles. Aquí es el lobby, que es de triple altura, el motor lobby de triple altura, luego el área de los estacionamientos, que son más cubiertas, luego esta zona donde tenemos la biblioteca, el business center, etcétera, etcétera, y seguimos continuando y caminando, y por aquí es donde decimos que empieza a entrar luz y se empiezan a cruzar las ventilaciones, ¿no? Y bueno, empieza a aparecer el cuerpo alto, ¿no? Y cómo va subiendo estas por este elevador y estas por este elevador, cómo empieza a haber una conectividad. Lo que les mencionaba de las fuentes. Las fuentes van aquí y acá, y tú entras por este espacio, por este nivel de acá.
Cuando le pega el sol a la fuente, como aquí tienes un espacio de triple altura, el agua refleja en el techo y también se mete aquí abajo. Entonces, estás en un espacio de triple altura donde estás oyendo el agua y estás viendo el movimiento del agua, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo vamos entendiendo. Y aquí ya, en este diagrama, se va entendiendo un poco más claro, ¿no? Una cámara de flotación, otra, ta. Aquí puede haber una familia nadando, acá otra, y están separados, ¿no? Las diferentes cámaras que las estamos entendiendo acá en el corte de la misma forma, ¿no? El lobby, triple altura, el motor lobby a triple altura, los espacios que se forman con las palmeras, la transparencia que ocurre abajo del puente, ¿no? Abajo de la grúa. Aquí ya podemos entender claramente cómo esto está reaccionando a la escala del bulevar. Esto está reaccionando a la escala del mar, del Golfo de México. Y bueno, la foto es tomada desde este punto, ¿no? Ese corte que les decía, el corte empieza a ser una parte esencial en la fachada, la cual todavía no entiendes. ¿Ok? Una de las cosas que nos gusta hacer en nuestro trabajo, nos gusta que la gente vaya descubriendo a lo largo del camino. Muchos nunca lo van a descubrir, pero hay unos que cuando lo descubren, lo aprecian. Y eso nos gusta mucho, llevarte a ese punto de descubrir. Entonces, bueno, tenemos este gajo en la fachada, que lo tienes acá y te empieza a conformar lo que está pasando aquí, ¿no? Los departamentos pues para que veas para acá, para que veas para allá, ¿no? Y las formas que se fueron generando del entendimiento formal que le íbamos dando al edificio, ¿no? Y podemos entender la escala. Esto es un espacio de triple altura, pero pues aquí empieza a tener una conectividad este espacio con y este es un gran espacio. Eso es cuando llegas al motor lobby, visto desde la escultura para arriba, ¿no? Aquí llega el coche, de aquí te bajas, pero les había platicado que era bien importante para nosotros que entendieras el proyecto completo. ¿Ok? Entonces, desde este punto ves la torre grande, que es a la vez desde China, ¿no? Pero también ves la torre chica, que es... Entonces, encontramos lo que nos determinó dónde debería ir el motor lobby, tenía que ver un punto donde cuando estás parado aquí, ves esta y ves esta. Y también ves la alberca se mete al espacio, y es una antesala, y es el lobby. Entonces, como que de repente estás descubriendo todo el programa del edificio. El árbol tiene como anécdota, ¿ok? El árbol nos lo encontramos cuando estábamos escarbando, pero lo que salía era esto. Entonces llegamos, ya tenían instrucciones los de la obra que si se encontraban un árbol lo sacaran. Entonces llegamos un día, le dice mi socio, saca ese árbol y a ver qué hacemos con él. Al día siguiente llega Carlos, oye, te dije que sacaras el árbol y no has sacado el árbol. No, Arqui, es que no sale el árbol. Saquen el árbol. Bueno, cuando sacaron el árbol, sí, el árbol era un árbol de 11 metros, ¿no? Genial. Vamos a ver qué hacemos con él. Pónganlo ahí de lado y vamos a ver cómo nos ayuda y dónde nos ayuda el tronco, ¿no? Ya luego decidimos ponerlo en el motor lobby y con los sobrantes de las varillas le explicamos al soldador la sección áurea, dimos, a ver, vas a agarrar unos pedazos, los vas a dividir o multiplicar por 1.71 y los vas a ir uniendo y ahí están las ramas, ¿no? Y la idea es, que es una idea que viene desde muy atrás en nuestra oficina, si algún día les explico la casa voladora o vean la casa voladora en nuestra página web, en Namura, la naturaleza va, siempre, manda. Aquí la idea era empezar a crear este diálogo de que
esta enredadera creciera y cubriera este tronco y cubriera la estructura y al final de cuentas tuvieras un árbol vivo ahí adentro. ¿Ok? Entonces eso ya está pasando, ya esto está empezando a crecer y eventualmente va a haber ramas en todo este lado y va a haber un árbol vivo, con una idea que tenemos nosotros de muy atrás, de que de la resiliencia de la naturaleza y de la interacción que tiene que haber entre lo construido y el ambiente natural. Entonces, bueno, este es el Motolobby, como les decía, te bajas, aquí te reciben tu coche, o si eres visitas, te reciben el coche y te lo estacionan, ¿no? Pero aquí tienes esta gran cámara. Aquí se está yendo el coche y estamos viendo hacia el lobby, que empieza a leer todo, te empieza a dar información en que hay un puente. No sabes a dónde va, pero hay un puente. Hay mucha espacialidad. Este espacio, el cuadro que ya lo mandas a hacer relativo a este ambiente marino, ¿no? Estas cuerdas que te empiezan a llamar la atención, porque ya el mismo lenguaje arquitectónico nos llevó al lenguaje de la decoración de interiores. Entonces tenía que ser para nosotros playero chic, ¿no? Que te sintieras muy playero, pero que fuera muy fresa. ¿Ok? Entonces agarramos cuerdas y las cuerdas pues las colgamos del techo, ¿no? Incidentemente, cuando estamos haciendo esto, estamos haciendo torre centro y la distancia de cuerdas podíamos llegar en línea recta a torre centro. ¿Okay? Luego cortamos las cuerdas para que no la viera el presidente y nos viniera a fregar por esto. Entonces, llegas al lobby, el lobby es de triple altura, tienes estos puentes que son parte de las cubiertas, esto te lleva a un local comercial, esto te lleva a los departamentos del cuerpo bajo y da vuelta por acá y se une a la circulación y te lleva a los departamentos del cuerpo alto. Aquí está esta es una vista del elevador hacia la parte de las cuerdas, ¿no? Estas fotos son fotos de arquitecto, para ustedes, para arquitectos, porque estas fotos hay que tomarlas en las maquetas, hay que tomarlas en sus dibujos, porque empiezas a descubrir mucho en ellos. Mucho. Entonces, por eso ir documentando el proceso es básico. Este es el pasillo, pero este es un pasillo que era casi un pasillo de 150 metros de largo, ¿no? Entonces sí, el pasillo medía, aquí lo hicimos medir quizás como 3 metros, pero de repente hacíamos unas violaciones espaciales y metíamos un pedazo más de jardinería para que el espacio no se sintiera tan largo, ¿no? Entonces empiezas a tener estos eventos, pero para que no se sintiera tan angosto, le metimos aquí un muro de espejo negro. Entonces funciona, no espejo negro, perdón, de vidrio negro, que funciona como espejo y de repente se duplica. Entonces aquí empiezas a tener un espacio mucho más amplio y aquí entendemos muy bien ese recorrido que les decía, que la iluminación entraba por arriba y la ventilación. Entonces eso nos mantiene la vegetación viva. Este espacio en la noche no está iluminado por dentro, está iluminado por la jardinería. Entonces, cuando recorres esto por la noche, estás caminando entre hierbas. Otra vez esta idea de que la hierba se meta, de ir retomando. La relación al final de este es el Beach Club, ¿no? El Beach Club, pues, ese si sube la marea, sube la marea. Entonces, puro concreto, ¿no? Si se moja, se mojó, no pasa nada. Si se inunda el baño, lo limpias, pero no se echa a perder nada. Entonces, esto está prácticamente 3 metros arriba del nivel del mar. Para que se inunde está complicado, pero si se inunda no pierdes el sueño. Y tiene pues ya la conexión con contextualmente la isla de sacrificios y los barcos, que aquí hay un barco, por ejemplo, que estás viendo los barcos y estás entendiendo que eres parte de esta embarcación. Su relación ya de la playa, este es el Beach Club, el gimnasio, ¿no? Y arriba la terraza principal. ¿No? Que esta es la terraza que da al salón de fiestas y luego arriba subes otro nivel a la terraza principal donde están las albercas. Pero pues aquí se ve
la interacción que hay con la playa, con la tierra, ¿no? La materialidad. Y ahí se entiende muy bien la escala de esto con la ciudad, que aquí no la ves, y de esto pues con la inmensidad del Golfo de México, ¿no? Este amigo está hablando con estos, este está hablando con estos, pero para nosotros era bien importante que estos dos hablaran con este, porque son parte de este, ¿no? ¿Se acuerdan el gajo de la fachada? Bueno, el gajo de la fachada aparece acá también. ¿Ok? Entonces, cuando llegas aquí, el edificio es uno. Y este es el punto donde cuando las estábamos vendiendo el edificio o lo andabas enseñando, el momento que les traes aquí, aquí se le caen los calzones. No saben que están en un barco, no saben del rollo náutico, no saben nada, pero todo el mundo llega, lo ve así, saca la cámara, ¿no? Entonces, eso, tengo ese proceso, no lo traje, les pido una disculpa. Pero hubo muchos dibujos, hubo muchas maquetas para seccionarnos que este amigo cabía aquí. Y que cuando llegas acá entiendes esto. No solamente entiendes esto, entiendes la relación de este barco porque te sientes que estás navegando. Y ves este amigo acá, que está igual que tú. Y ves este amigo acá, que está igual que tú. Entonces, estás literalmente unido en este contexto. ¿Okay? Y bueno, la escala, que ya es parte de cuando empezamos nosotros a trabajar, era pecado tener en nuestras fotos gente, porque la gente es muy fea y echa a perder nuestros edificios, pero la gente te da escala. Aquí se puede entender muy bien con estas dos, ¿no? Lo que está pasando. ¿Sí? La transparencia de la diferencia entre este espacio y este es el espacio donde llegan los elevadores, están alrededor por unas fuentes, aquí es donde se mete el sol, pega aquí en el techo, lo ves desde acá abajo, porque tú entras a este por aquí abajo. Este espacio de aquí es de triple altura. Pero lo que les mencionaba, ya para escoger los muebles era bien fácil. Sabía que tenía que ser algo muy playero, muy chic, muy náutico, ¿no? Aquí estamos hablando de cuando les hablé de la Estrella de la Muerte, ¿no? Este es el motor lobby, aquí está la escultura, aquí está la alberca que se mete, esta le llamamos nosotros la alberca de adultos, ¿no? Está separada por un espejo de agua de la gran alberca de acá, que luego la alberca pues está dividida entre las palmeras y este asunto que les platiqué. Bueno, una sala, del otro lado está el comedor, la circulación perimetral y los huecos por donde se mete la iluminación al resto del edificio. ¿Ok? Entonces, aquí tienes un grupo de gente, acá puede estar uno solo, otro viene caminando por acá, ¿no? Aquí está el gajo, que el gajo lo sigues entendiendo, porque ahora sales del elevador y lo ves que tiene que ver con la alberca. Lo empieza a relacionar con las palmeras, lo empieza a relacionar con todo y todo empieza a tener. Entonces, cuando llegaste a la primera imagen que vieron de la fachada de la calle, donde estaba el gajo era una cuestión formal. Cuando te paras y percibes esto, bueno, ahí está el gajo, ¿no? Que esto es lo que viste antes de descubrir esto. Ahí ya el gajo ya no es solamente una cuestión formal, es una cuestión funcional. Se están unificando las dos cosas. Entonces, perdón porque no les traje las 100,000 maquetas, no les traje las de barro, ¿no? Se las debo. ¿Ok? Porque me quise abocar en mi entendimiento que estaban más
interesados en esta cuestión poética. ¿Sí? Pero, como les digo, la poesía es solamente una capa. ¿Ok? Había que hacerle caso al estructurista, si no, esta poesía no funciona, ¿no? Pero si la tienes bien clara, puedes hablar con el estructurista y le dices, si funciona en un barco, ¿por qué no funciona aquí? Ah, pues vamos a ver barcos. Y ya lo puedes empujar en esa dirección. ¿Ok? Entonces, espero les haya quedado claro. Gracias, Ricardo. Lo que toca ahora es que haya un diálogo con ustedes. Lo que se esperaría es que, bueno, haya varios dudas, ¿no? Mejor que tener aquí al arquitecto para poder poner preguntar dudas respecto a cómo el edificio, dudas que haya Dudas sobre que la haya. obra, sobre el postre, yo qué sé. ¿Cuántos planos? O sea, lo que quieran, parte del proceso, porque, o sea, obviamente esto se convierte en un proceso donde tienes la idea, donde la desarrollas, donde generas un ejecutivo y donde lo construyes y donde cuando lo estás construyendo cambias cosas. Porque también te das cuenta que no era la dirección correcta y hay que domar este monstruo, ¿no? Adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Un placer. No tengo ninguna pregunta, a lo mejor ahorita sale ahí durante el agradecimiento, pero eso, ¿no? Justo quería hacer mención que es una obra titánica, de pronto estar haciendo edificios de esta altura en Veracruz y que aparte está en manos de arquitectos y no de inmobiliarias o grandes constructoras y desarrolladoras, ¿no? Entonces, de entrada, la escala del proyecto exige muchísimo y quería hacer mención de que eh, seguramente hay muchas canas verdes durante el proceso, hay que tener como un temple muy por encima de lo normal, hay que tener como esta postura de todo el tiempo estar en enfrentamiento y a la vez tener como la paz suficiente para también respirar y convencer y llevar este proceso a que su realización sea, ¿no? Entonces, de pronto eso a mí me llama muchísimo la atención porque pues es algo muy admirable, no tiene que ser, no está necesariamente ligado con ser buen arquitecto, sino que aparte hay que hacer como de gestor y de convencimiento y de que, no sé, las 1000 personas que estén involucradas en un proyecto de estas características puedan funcionar al mismo ritmo, ¿no? Entonces, nada, eso me parece como fascinante y más dentro de una cultura que no tenemos, esto dentro de nuestro imaginario, ¿no? El tema del edificio en vertical, de separarnos de la tierra, o sea, de pronto México en sí y más como esta región estamos como muy arraigados al piso en ese sentido. Entonces, nada, no sé si hay alguna, eh, pues como experiencia que nos pudieras platicar alrededor de todo esto, ¿no? No basta solamente con hacer como un proyecto de calidad, sino competir con temas de costos, infraestructura y demás contra toda la competencia que de pronto está haciendo cosas más bruscas, ¿no? Sí. Eh, en sí es un trabajo de equipo, ¿no? O sea, hay mucha gente involucrada, mucha gente muy capaz de negociar con esto, de ver el ayuntamiento, de ver una serie de cosas. Eh, es bien complejo. En la cuestión de procesos, por ejemplo, esta charla sale una charla que di en la Academia de Arquitectura, que era chico, mediano y grande, y extra grande, creo, ¿no? Entonces, chico era la mesa de la oficina, ¿no? Y lo que involucró la mesa de la oficina. En esta complejidad, mantener la poesía o mantener la arquitectura es mucho más complicado. Es donde pasamos más tiempo peleándonos en ello, ¿no? Porque las decisiones, al final de cuentas, por ejemplo, en este momento, Carlos y yo, los socios de la empresa, a la hora que toman las decisiones, las tomamos como arquitectos y muchas veces van contra la bolsa. Porque al final de cuentas, lo importante es que el espacio se vea bien. Sí, pero te va a costar más caro que se vea bien. Hay que hacerlo bien, porque ya no lo imaginamos.
Eso es muy complicado lograrlo con los desarrolladores. No, el desarrollador dice, no, a mí ya me habías dicho 35 y quedan 35. Olvídate de 35.00001, no. 34.99 sí, pero 35 por arriba, nada, olvídalo. Entonces, es una complejidad, pero sí es algo que nos ha dado una reputación en nuestros desarrollos en Veracruz, ¿no? Que al final de cuentas son para arquitectos, no para arquitectos, son generados por arquitectos, percibidos por arquitectos, construidos por arquitectos y vendidos por arquitectos. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Al final de cuentas, la meta, empezamos como arquitectos, la meta es que al final de cuentas sea arquitectura. Pero sí, sí es un jalón tremendo por todos lados, ¿no? Y es lo que les comentaba de las capas. Por eso es un lenguaje, porque sí puede estar muy bonito, pero hay que ir al ayuntamiento, ¿no? Sí puede estar muy bonito, pero hay que resolverlo estructuralmente. Sí puede estar, entonces, todas esas cosas se convierten en negociaciones. Al final de cuentas, esta imagen es el producto de la última negociación, ¿no? Que fue percibida por mucho. Es acelerante, es algo que me gusta, que se nos da muy bien a mí y a Carlos, lograr a desarrollar esto. Pero regresando al proyecto y a la mesa de la oficina, que era todas las ideas de la oficina en, no sé, 8 metros cuadrados, 9 metros cuadrados, al final de cuentas, habla de una visión clara. Teníamos claro cómo quería ser la mesa, tenemos claro cómo quería ser la casa, tenemos claro cómo... Y una vez que lo tienes claro, te facilita las cosas. Llegar a esa claridad es parte de la introducción que les dije al principio, se va reduciendo con el tiempo, con la edad. El proceso cada vez se hace más chico. Hay este mito de Frank Lloyd Wright, que hizo la casa de la cascada, cuando le habló el cliente para decirle, ya estoy hasta el gorro que no me pelas, ahí voy. ¿Dónde estás? No sé, en el pueblo de Junto. Sí, aquí la tengo. Y cuando llegó el cliente ya la había dibujado. Es muy probable. No lo dudo por la capacidad y el genio de Frank Lloyd Wright. Lo que sí me consta es que cuando él diseñó la casa de la cascada, ya había en su mente diseñado muchas casas y ya tenía muy claro lo que era la casa de la pradera, el Prairie Style. Lo tenía bien claro. Él lo inventó, él lo descubrió, él lo generó, él ya sabía que tenía que hacer una casa y sabía cómo hacerla. Entonces, de que es posible que él haya hecho en ese momento, es posible. De que estoy seguro que lo que enseñó en ese momento lo cambió 30 veces después, también. ¿Okay? Pero eso lo vas ganando con experiencia. Entonces, ¿qué es bien importante? Bien importante en la arquitectura, cuando hablas de experiencia, perdón que me regrese, la debí haber tenido aquí al último, pero esto salió porque es una plática más viva. Lo más importante está en el tintero. ¿Ok? Le metes caca y sale caca. No hay de otra. Sean muy conscientes de lo que está entrando aquí. Cuestionen. Búsquenle. Estamos en una etapa muy peligrosa y extremadamente excitante. Con la inteligencia artificial se deben de ahorrar muchísimo tiempo, que no es tiempo de pensar, es tiempo de hacer. ¿Ok? Nosotros nos educamos, yo particularmente, fue la línea cuando empezó AutoCAD, dibujabas todo a mano y empezaste a dibujar en AutoCAD. El mismo terror que tenían los catedráticos que enseñaban arquitectura y los arquitectos es el mismo terror que está existiendo ahora. ¿Qué va a pasar? No vamos a ser necesarios, no va a poder. Al final de cuentas, la inteligencia artificial, al igual que AutoCAD, es una herramienta.
Si ustedes le dan una herramienta a un buen mecánico, te arregla el coche. Le das la misma herramienta a un mal mecánico, te lo echa a perder. Es tan práctico y tan pragmático como eso. Entonces, el futuro de ustedes no está en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta más, como lo es esto. Lo que está aquí es lo que los va a diferenciar a ustedes. Porque puedes ver un proyecto precioso dibujado, pero si no sabes todos los problemas que tiene, vas a construir una cosa que al final de cuentas no vas a poder construir o no va a ser una buena pieza de arquitectura. Entonces, aquí está el proceso. Y esto empieza con una persona que son ustedes, porque lo que le metan acá, lo que le metas tú es diferente a lo que le metes tú. 100%. Pueden tener los mismos gustos, pero tú ves las cosas de una forma y tú ves las cosas de otra. Cómo se nutre el tintero es lo que va a hacer la diferencia entre tu edificio y el tuyo. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esto, porque aquí nacen los procesos, aquí es donde decides si va con barro o va con plastilina, si la plastilina tiene que ser negra, porque muchas veces afecta a la idea que estás teniendo, verla en negra, verla en blanco, verla en rosa. ¿No? Entonces, aquí está la importancia y depende de ustedes. Porque en la historia no habíamos estado en una época tan interesante. Veo arquitectos de mi edad muy preocupados, dicen, ya no va a servir. Yo estoy listo para recibirlo. Tengo ganas de empujar, porque me va a ahorrar mucho tiempo en cartas, en emails, en cosas que no me importan. Y me va a dar más tiempo para hacer lo que en verdad me gusta. Conceptualizar, desarrollar un proyecto, ensuciarme las manos, ¿no? Hacer maquetas de forma diferente, ¿no? Es mismo rollo. Antes cortaba a mano, ahora corto con una láser, ¿no? Pero ya se cortará a mano, que es un proceso también interesante. Ahora, si se dan cuenta, él entró de palero para que ustedes se soltaran, ¿no? Ahí va la segunda palabra. ¿Han platicado alguna vez la posibilidad de hacer un proyecto en Jalapa, de torre? Sí. ¿Y es viable o qué pasó? Tan viable es que hicimos un anteproyecto, lo presentamos, nos dijeron que no querían y lo construyeron. Y hay una torresota ahí que está medio chueca, que salió de ese anteproyecto. Entonces Pasaron de vivos. ¿Mande? Se pasaron de vivos. Sí, creo que después tuvieron todos los problemas de calentamiento y todo ese rollo. Bueno, no le pagaron a un arquitecto, ya vieron sus broncas, ¿no? Sí son bien viables. Claro, la topografía de acá es otro rollo, ¿no? La belleza aquí de que tienes este edificio, puedes meter esta escala y estás lidiando con Cuba, ¿no? Es el Golfo de México, o sea, ¿qué onda? ¿No? Es diferente, pero pues ve Monterrey, ¿no? Puede. Ajá. La estructura muy básica, se construyó, lo primero aquí son dos cosas diferentes. Una es tu estructura y otra es tu cimentación. ¿Ok? La estructura te baja las fuerzas de arriba abajo y debe ser muy clara. Tienes el bloque de abajo, lo que es el buque, ¿no? Es un muro de concreto, ¿no? Y que de ahí se mantiene prácticamente intacto hasta que deja de existir en la terraza. De ahí la torre, el cuerpo alto tiene este muro de concreto y este muro de concreto para ayudar con la tensión porque era muy delgada. Y estas columnas. Ahora, las columnas también se ayudan con los elevadores. Los elevadores son estructurales los tres, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? Era muy larga, que es para que no se vaya para acá, pues tiene que empezar a tener algo que
la contrapese y es este muro de acá y este muro de acá que más o menos te detienen, ¿no? Ahora, las cargas del viento aquí son durísimas. Cuando hay un norte de 110 kilómetros por hora en Veracruz, arriba a lo mejor está a 180, 190. Entonces el edificio tiende a querer moverse en este sentido, ¿no? O sea, a rotar así. Por eso tiene esta pieza acá y esta pieza acá. Y el cuerpo bajo pues tiene estas columnas y los elevadores y la escalera de emergencia. Y el cuerpo bajo está, cuando lo ves dices, ay, ¿no? Parece, o sea, esas columnitas te van a agarrar el edificio, pues sí, sí lo están deteniendo. Y estas pasan de arriba hasta abajo. Todas estas fuerzas van de arriba hasta abajo. Abajo de este rollo, que no se ve acá, tenemos unas pilas de 26 metros de profundidad. ¿Ok? Pasa una capa de coral de alta densidad por abajo. Entonces, estas pilas van bajando, van bajando, van bajando, hasta que se posan en esta superficie de alta densidad. Y funciona de dos formas. Funciona de que está descansando, pero también funciona por presión. Si quitas la capa de alta densidad y lo rellenas de arena como es todo lo demás, ya la misma presión del edificio lo está deteniendo. Y para que eso funcione, ya sabes que tienes que tener una fuerza igual a otra fuerza que genera una estabilidad. Si esta fuerza es más fuerte, la baja, ¿no? Entonces tienes que, por medio de las presiones de la tierra, para eso tienes que tener una mecánica de suelos muy elaborada. Pero los ingenieros que se dedican a hacer estas mecánicas de suelos se la dan al estructurista ya resuelta, ¿no? Tus cargas bájalas de esta forma y se resuelve el problema. Espero te haya resolvido tu pregunta. Ok. ¿Qué tendencias del mercado cree que marcarán el futuro de la arquitectura en México? Me gustaría pensar que la tendencia del mercado la marco yo. Eso para seguir siendo relevante, ¿no? El mercado es una cuestión muy dinámica. Tienes que entender el mercado y tienes que entender cómo se mueven los mercados. Ahorita, si analizas el mercado, lo mueve TikTok. La mejor idea puede estar ahí y no se vende. Y la peor idea llega un influencer bueno y te la vende en 2 minutos. Y la vende de una forma que no se puede sostener, porque los 100,000 seguidores de esta persona quieren la pieza ya, mañana. Entonces, el mercado inmobiliario sigue las mismas reglas, ¿no? COVID nos cambió las reglas. Cuando entra COVID, la gente quiere balcones más grandes. Antes, el balcón era una pesadilla. Ahora quieren una terraza porque ya estuvieron mucho tiempo metidos en su casa y si van a ir a un edificio, prefieren una terraza más grande. Prefieren un balcón más grande. Tienes que tener espacios donde trabajes para tener un home office que puedas estar en tu casa, pero sin que estás tú platicando con, no sé, CNN al aire y pasa tu hijito corriendo, ¿no? Desnudo, ¿no? Entonces, tiene que haber una privacidad, tienes que poder trabajar. Empieza a entrar infraestructura. ¿Cómo infraestructuras el edificio para que se mantenga válido con la tecnología? Pero el mercado básicamente se va moviendo como la gente la va demandando. Entonces, ¿qué tratas de hacer? Tratas de generar un proyecto, un producto que sea nuevo, pero al fin de cuentas las reglas deciden ser 4 recámaras o 2 recámaras. Eso se mueve un poco más lento, ¿eh? Se mueve un poco más lento. Okay. Debes de conocer tu mercado seguro. Pero como arquitecto, como creativo, te digo, empuja al mercado, ¿no? Porque mucha gente no sabe lo que quiere. Pasa mucho con las casas. La gente que va a hacer la casa quiere que la cocina esté acá y que su recámara sea de tal tamaño porque era la recámara de mis papás. Y hay una nostalgia. La recámara de mis papás era de 8x7. Hazme mi recámara de 8x7. Sí, pero tu terreno es de 6x4. ¿No? Entonces, mucha gente no sabe lo que quiere.
Es nuestra chamba reacomodarle, bueno, no va a ser de 6x7, pero va a ser así, porque va mejor con tu terreno y es un valor de convencer, de convencimiento, ¿no? Muy poco la gente sabe lo que quiere. Muchas gracias. Gracias a todos por hoy. No me queda más que darle un reconocimiento que la Academia de Proyectos te hace llegar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Y ojalá le pregunten a Vicente más cosas.